¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te interesa reflexionar, trabajar, profundizar, revolcarte hasta las tripas, hasta lo más profundo de tu corazón y de tu alma para reconocer tu ruta interior, el camino que según los textos puede estar diseñado, pero por el cual en realidad todos pasamos para retornar, para recuperar, para rearmarnos, para darle el visto bueno a nuestra existencia? De eso va a la entrega de hoy, la ruta interior del queridísimo maestro Germán Gess. Bienvenido. Estás en Master Vidal en YouTube. Yo soy Marco Vidal y en esta entrega de carácter literario, hoy que es jueves 19 de agosto del año 2021, vamos a trabajar sobre este ensayo. Ya hemos presentado aquí en este espacio, no sé si dos, cuando menos me acuerdo de uno perfectamente, un ensayo de Octavio Paz que fue El laberinto de la soledad, interesantísimo sobre qué es el mexicano, cuál es la idea de lo mexicano y cómo lo vivimos. Rápidamente entonces, aquí también hay un espacio de géneros literarios, aquí en Master Vidal lo puedes buscar si te interesa esa información. Ahí de manera muy sencilla viene explicado qué son los géneros literarios, a qué se refiere cuando hablamos de diferentes agrupaciones de textos que responden a este nombre de géneros literarios, novelas, cuentos, poesía, etcétera, etcétera. El ensayo es una narración que tiene por objetivo justo, viene del asunto científico, viene del asunto de la ciencia, de los científicos, que tiene como finalidad ensayar una idea, ensayar una propuesta, ensayar una tesis. Incluso, a diferencia del proceso científico, no es necesariamente una tesis que tiene que encontrar tu antítesis y su síntesis y pasar por ese proceso. No, es una idea que quiero compartir y que quiero exponer. Lo literario le permite, gracias a las diferentes conversaciones, estos permisos literarios de que puede ser lindo, puede ser agresivo, etcétera, gracias justo a eso no está comprometido con la verdad. No es un asunto científico, no es un asunto antropológico o histórico. Muchas veces estas ciencias se apoyan de los elementos literarios, pero el autor al pactar un ensayo no está comprometido con la comprobación de la tesis o con la comprobación de la idea. La suelta y por eso incluso le llama ensayo. Es el caso de esta ruta interior. Justo como está puesta por un gran autor como lo fue Germán Gess, que aquí tenemos dos entregas, tres, no dos entregas, esta será la tercera del maestro Gess, que tenemos sus clásicos Demian y tenemos el maravilloso Lobo Estepario, ¿no? Es bien interesante revisar la ruta interior porque en realidad funciona o funcionó para Hermann Hesse con un aspecto mucho más autobiográfico. Sin embargo, es muy curioso y es muy entretenido revisar, ver, comprobar de dónde salieron temas como la niñez en Hermann Hesse o este camino de la adolescencia y en realidad hasta la adultez de el lobo estepario, pues porque el mismísimo Hesse era un lobo estepario y Hesse es el alter ego, más bien Sinclair en el caso de Demian, es el alter ego o fue el alter ego del maestro Hermann Hesse. Aquí Hesse, pues como un gran autor, como un espléndido creativo, incluso se atreve, gracias a su manera de escribir, nos hace dudar si esta situación es absolutamente verdadera. ¿Por qué? Es decir, que incluso en su especie de biografía espiritual tampoco está comprometido y casado absurdamente, brutalmente con la verdad. Está por encima de esa, porque además Hess seguramente sabía que la verdad es nuestra interioridad. La verdad es lo que yo viví, lo que he sentido, lo que he proyectado para mí. No con aras de comprobar nada ante el mundo, no con aras objetivas, sino mi experiencia. En realidad, la experiencia de cada uno de nosotros, por eso también la vida es verdaderamente maravillosa, la experiencia de cada uno de nosotros, esa historia de esas conversaciones con las cuales hemos atravesado este tiempo histórico, son absolutamente personales. Bueno, pues aquí asistimos, acompañamos a la ruta espiritual de Germán Hesse, cómo fue que él vivió en el autor, en el ser humano, que iba a decir en el personaje, y no hubiera estado mal expresar esta idea, en el personaje de Germán Hesse, ya no del narrador de sus obras literarias, cómo vivió esta ruta interior. Y más allá del cómo la vivió,
hoy lo que voy a compartir contigo básicamente será esta estructura, estos caminos por los que pasa él y pasamos todos nosotros finalmente en esa ruta interior, en esa ruta que nuestra alma cruza para encontrarnos de un lugar y llegar a la meta. Este viaje del héroe innato a la humanidad. Basta un poquito de conciencia para darse cuenta de ese proceso, soltar las amarras de ese proceso y la verdad es que no importa qué esté sucediendo en tu vida, generar un viaje espectacular. Si de pronto alcanzamos a lograr vernos como espectadores de nuestra existencia, el espectáculo es inenarrable, es maravilloso. Sucede que como no sabemos tomar esa distancia, como no estamos acostumbrados, como no es con natural, sino viene a partir de una decisión desde la libertad, entonces estamos tan comprometidos con la obra de teatro, con la historia de nuestra vida, que no la disfrutamos. Sin duda la vivimos, pero normalmente la padecemos, la sufrimos, incluso nos victimizamos ante ella. Y GES logra esta distancia. Bueno, pues me voy directo porque hay varias citas, algunas no las explicaré porque son muy claras y encontrarás perfectamente este sentido que lleva esta ruta interior de Hermann Hesse. Yo lo leí impreso se me escapó la editorial, pero debe estar en internet de manera gratuita. La ruta interior de Hermann Hesse. Dice el primero, ya existían en mi corazón infantil los sentimientos que ahora me embargan. La duda acerca de mi propio valer, uno de los elementos más importantes con los que atravesamos. Lo que hago, lo que soy, lo que piensan de mí los otros es válido, siempre estoy dudando, e incluso la gente llega a pensar que soy experto en determinadas áreas de mi profesionalidad y sin embargo yo cada vez me enfrento con esa duda, soy suficiente. Y eso en el caso de Hess venía pues desde una niñez, desde unos padres que si bien, como narra cuando menos en Demian, no eran violentos, sí no estaban interesados. Había una brecha enorme entre las generaciones. Los sentimientos que ahora me embargaban, la duda acerca de mi propio valer, un continuo fluctuar entre la estima de mí mismo y el desaliento. Ahí vamos navegando en esas incipientes aguas neuróticas, entre un idealismo desdeñoso y una vulgar voluptuosidad, entre la necesidad de santificarme, aquí me refiero al asunto sexual por el cual también atravesó Hess, de mantenerme puro, de considerar que la carne es pecado y entonces en esa lucha por esa pureza sostenerme frente a cómo es posible, le preguntaba yo a Dios en mi adolescencia, que me des este deseo que se me despierta cuando veo a la chica que me gusta, incluso basta con los ojos o con su mirada, ya no se diga al ir creciendo un poco más con su cuerpo o ante su cuerpo, y, y ese placer y ese gozo solo de la perspectiva de que ese cuerpo y esa mujer pudieran estar cerca de mí y ser abrazadas y besadas y etcétera, con esta brutal neurosis, con este brutal imposición ética, atención, imposición ética de que no puedo tocar, que no puedo ver, que incluso imaginar, ya estoy entonces rompiendo este interdicto sagrado, ya estoy rompiendo esta ley divina y me estoy alejando de la espiritualidad, que por cierto, ahí se desataba mucho mi elemento neurótico, que por cierto yo reclamaba en ese instinto que tú mismo me diste. Yo le decía a Dios, bueno, si tú me diste el instinto de la sexualidad y el gusto, porque jamás lo desarrollé, un día apareció en mi vida, yo era un niño como cualquiera y un día de pronto, pum, se destapó esa situación fisiológica que tú fabricaste, mi queridísimo y amado Dios, como ahora me reprochas, me castigas, me abandonarías por sentir lo que fue una determinación tuya. Dios quería llevarme a un grado más elevado de aislamiento y profundidad, y otras veces, en cambio, me parecían simplemente manifestaciones de una vergonzosa debilidad de carácter. Son tentaciones de la vida y puestas justo por Dios para probar, para pasar por encima de esas pruebas, o simplemente es una vergonzosa debilidad de carácter. Simplemente soy un esclavo de mis peores y de mis más bajos instintos. Tenemos aquí del maestro Ignacio Solares y esa no la he hecho. Voy a revisar la novela del maestro Carlos Fuentes. Las buenas conciencias es la de Carlos Fuentes y
La de Ignacio Solares no la recuerdo, pero bueno, ahora voy a organizar. Ya basta con que busques Máster Vidal Ignacio Solares. Ese mismo problema, interesantísimo porque en nuestra cultura mexicana del siglo pasado, cómo esos elementos generaban una neurosis espantosa. Nuestro personaje, en el caso del maestro Solares, después de tocarse, después del deseo, se le aparecía la mismísima Virgen de Guadalupe para reclamarle. Entonces, claro, la alucinaba, ¿no? Imagínate el nivel de proyección de culpa que tenemos como mexicanos. En el caso de la cultura europea, particularmente alemana, en el caso del maestro Hermann Hesse, bueno, pues iba un asunto interior cargadísimo, lo mismo que nosotros, pero yo creo que sin esa neurosis, sí con el asunto mucho más claro de una trascendencia para nosotros mismos, que es ahí donde ya la conduce, a mi impresión, correctamente el maestro Hermann Hesse, no en una neurosis de ser juzgado por Dios que me ve todo el tiempo y que incluso de manera hasta perversa, entonces el mismísimo Dios se solaza, tiene gozo mientras ve mis peores situaciones de soledad en términos de la sexualidad. Ok, debilidad de carácter, de una neurosis análoga a la que miles de otros seres arrastran penosamente por la vida. Otra vez ese cuestionamiento de cómo resuelvo el instinto que tú mismo me estás regalando y que tú mismo, según las religiones, atención con eso, que tú mismo, según las religiones, me estás prohibiendo. Siguiente, dice, tomé 2 plumitas y las guardé en el bolsillo. Dios sabe por qué. Pues no las necesitaba, no me faltaban plumas. Aquí está hablando de bolígrafos. Estaba robando. Lo hacía obedeciendo a esa presión que casi me ahogaba, a la necesidad de hacer algo malo. Atención con esto, y por eso el libro es bellísimo, porque es muy profundo y muy honesto. A la necesidad, yo agregaría aquí neurótica, de hacer algo malo, de perjudicarme, de mancharme con una culpa. Es bellísimo. Yo aquí también pondría en entredicho la cultura cristiana. La cultura cristiana en la cual yo la pasé por ahí, yo pasé por ahí, esa cultura cristiana en la cual si para merecer el amor de nuestro Dios, según esta cultura, necesitamos ser pecadores, entonces los niños que no lo son y que no entienden ese concepto, y no hablo de niños infantiles, hablo de niños a punto de convertirse en adolescentes, esos niños, ¿cómo van a generar entonces la intención de caer en la tentación, de pecar, para que de manera inconsciente de esa forma se ganen el amor de Dios? Esto es muy brutal, es muy fuerte, porque si de esa manera lo tenemos, si de esa manera armamos nuestra propia mitología, también lo buscamos con las relaciones personales, también lo trabajamos así de esa forma en el nivel psicológico. Entonces, si yo, por ponerte un ejemplo, soy muy buen novio, soy un chico, o fui inocente, tranquilo, soy un muy buen novio, irremediablemente, porque así lo establece también Jordan Peterson, que aquí lo hemos trabajado, tiene este asunto de que quieres el amor de Dios, necesitas pecar, porque el amor de Dios solo se transmite a partir de la limpieza de tus pecados. Entonces, si tú eres inocente y no tienes pecado, estás fuera. Dios no te ama, sería como el pensamiento y la conclusión lógica. A partir de esas estructuras, entonces el inconsciente nos arrojará al pecado para ser perdonados y de esa manera ser recibidos mitológicamente o míticamente en el seno de Dios, en el seno del alma, brutalmente neurótico sin duda alguna. Entonces este chico, Hermann Hesse, buscaba hacer algo malo, buscaba mancharse con una culpa, evidentemente para ser perdonado, para moverse a partir de recibir el perdón y encontrarse ahora sí en este mundo, encontrarse ahora sí en la ciudad de Dios citada por el maravilloso Agustín de Hipona. Lo único que importaba, vean lo que aparecerá con este conflicto, lo único que importaba era huir del Padre, del castigo, de mí mismo. Es absolutamente neurótico. Soy inocente, provoco la falta y después quiero huir de la culpa que me genera esa falta. Es verdaderamente brutal, es escandalosamente neurótico. Por ahí atravesamos muchísimos que nos estamos preguntando estas cuestiones. Bellísimo, por otro lado. Lo único que importaba era huir del Padre, del castigo, de mí mismo, de mi conciencia, huir sin descanso, hasta que llegara el fin inevitable e inexorable que yo presumía, que es la prueba inconsciente del amor de Dios. Me culpo tanto, y aquí la literatura tiene muchísimos ejemplos. Ahorita mismo se me atravesó Crimen y Castigo,
cómo él sabe, Raskolnikov termina por acceder. Es de tal tamaño la culpa que él termina por generar las pruebas para acusarse, para inculparse. Él no puede con la culpa interior que termina por reflejarla y le entrega el caso en bandeja de plata al inspector policial, porque él mismo es el que, aún sabiendo que podía estar mal, lo justifica de manera neurótica su mente, comete el crimen y después evidentemente tendrá que recibir ese castigo, pero ese castigo a nivel inconsciente, esto es lo brutalmente neurótico y terrible, ese castigo a nivel inconsciente es el amor de Dios. Tenemos muy confundido entonces culturalmente que, que el amor es perdón. Sí lo es, sin duda que sí lo es, pero no es el único camino para hacernos llegar el amor. Si mi madre no me ama, entonces la voy a provocar, voy a hacer que me castigue para que de esa manera yo pueda comprobar su amor. No importa que sea enojada, no importa que sea neurótica, no importa que sea con un par de nalgadas, le importo. Ese es el punto. Terrible, bellísimo también. La flecha lanzada volvía a caer sobre él mismo. Cualquier motivo de consuelo resultaba inútil. Toda huida de la angustia le conducía de nuevo a ese mundo en el que había roto. Ya está el proceso neurótico dando vueltas, que se le había desmoronado y escapado. Todo lo que había sido bueno y justo durante su vida ya no lo era más. Aquí lo brutal es que él mismo lo rompió, él mismo lo deshizo. Ahora en terapia, bueno, ya a un lado y asesorado por los profesionales, ha sido relativamente sencillo encontrarlo, pero también ha sido muy doloroso reconocer que yo, que en un tiempo me sentí víctima de las mujeres, en realidad muchísimas de esas ocasiones con relaciones que iban muy bien, yo las destruía, yo lo provocaba, ya a veces hasta por mentiras, a veces hasta por estas, me reconocía en mí constantemente con bromas culposas, con bromas terribles de estar diciendo fulanita está más guapa, tu prima me cayó muy bien, me habló mi ex, engaños, engaños que de manera negativa yo estaba provocando para ver si le importaba. Como no tenía el valor y la estima suficiente para preguntar de frente, oye, ¿me quieres? Y saberme amado y saberme querido y llenar mis carencias emocionales, entonces las provocaba, como no sabía pedirlos de manera honesta, de manera sana incluso, las provocaba molestando. Y entonces constantemente estaba generando esa situación de molestar, de provocar, de amenazar, que al final de cuentas terminaba por desgastar la relación. ¿Quién demonios quiere estar con un maldito sediento que además, como un niño pequeño, final de cuentas, que en un viaje, que además todo el tiempo estuviera preguntando, ya llegamos, y ya llegamos, y ya llegamos, y ya llegamos, que sería como preguntarle a la pareja, ¿y me quieres? ¿Y me quieres? ¿Y me quieres? Y evidentemente se hartaban y me botaban. Y yo, en mi mundo neurótico, terminaba por justificar la razón de mi neurosis. ¿Ven cómo siempre me votan? ¿Ven cómo son ellas? Pero no me daba cuenta que equivocadamente, muy equivocadamente, he estado, no sé si hasta este momento todavía, buscando el amor a partir de la culpa, buscando el amor a partir del dolor, buscando el amor a partir del perdón. Pura neura terrible. Entonces, y dice entonces, todo lo que había sido bueno y justo durante su vida ya no lo era más. Tenía que volverlo a descubrir solo. Atención con ese proceso. Aquí está la ruta espiritual. Ese proceso tenía que volverlo a descubrir, pero ahora solo, sin ayuda de nadie. ¿Y qué era lo que encontraba en sí mismo sino desorden y desgarramiento? Ese es el elemento neurótico al final de cuentas. Ese es el proceso en el cual ahora solo, ya sin pareja, la vida es perfectamente sabia, me doy cuenta, esto con la pareja, pero me doy cuenta que estoy destruyendo mi vida, que todo el tiempo he tenido oportunidades con mis decisiones, sobre todo con las más básicas y con las más simples, de crecer, de desarrollarme, de amarme, de escoger por mí, y siempre a mí mismo, iba a decir a propósito, sí, sí, es que sí es a propósito, aunque es inconsciente, de ponerme el pie y tropezarme, porque en el piso, tirado en el piso, soy más digno de lástima. En mi mente esa lástima se traduce como amor, soy más digno de amor, que en realidad no es otra cosa que lástima, que de pie. De pie me tengo que ligar a la tipa, de pie tengo que sostenerme, de pie tengo que trabajar, de pie tengo que generar mi ganancia, porque tengo los talentos necesarios para hacer ese proceso. Tirado en la banqueta, despertando lástima,
El inconsciente me dice, si tú lo que necesitas es amor, de esta manera siempre llega. Enfermizo, equivocado, profundamente doloroso, pero llega. Absolutamente indigno, diría yo al final de cuentas. Usted, esto está padrísimo, ya más grande, ya casi de la adolescencia a la adultez, se va a relacionar con una mujer en la conciencia del maestro Hess le dice lo que voy a leer a la mujer, pero quiero destacar que no, seguramente no hubo relación y no fue fácil si es que la hubo porque se habló absolutamente con la verdad. Y entonces Hess le dice a la chica, una chica atractiva, ¿eh? Usted quiere entretenerse. La chica le coquetea y él le dice, usted lo que quiere es entretenerse. Ha experimentado algo y quiere hablar de ello. Atención con esto, quiere hablar. No quiere vivir la experiencia, no le interesa el amor, quiere tener algo para dicharachar con sus amigas, para parlotear con sus hermanas, para entre nosotros también perder el tiempo. Otra vez, neuróticamente disfrazar nuestra vida de que tiene algún interés porque estoy enamorado. Este mismo tema lo trabajó en Las Preciosas Ridículas, solo que en términos de comedia, el maravilloso maestro Molière. Ha experimentado algo y quiere hablar de ello, pero eso no sirve de nada. La palabra es el camino seguro para las falsas interpretaciones, para hacerlo todo trivial y desolado. Esa brutal opinión, ese necesariamente estar diciendo algo, porque aquí está, tengo la experiencia con alguien muy cercana a mi vida, que he tenido que asumir ese proceso, que, que no escucha, que cuando me pregunta, incluso la pregunta viene de parte de esta persona, que me pregunta en concreto cualquier cosa, y siempre, mi respuesta se queda a la mitad porque esta persona adivina las respuestas. Entonces, ¿cómo te fue? Vengo de una cita de trabajo. ¿Cómo te fue en la cita de trabajo? Ah, muy bien. Oye, ¿y cómo está fulano de tal? Ah, fíjate que está muy bien. Sí, claro, porque él siempre ha sido una persona que está bien, él siempre tiene ánimo. Muy bien, salúdamelo. Se acabó la pregunta. A lo mejor yo tenía ganas de compartirle otra cosa, pero ya no, porque esa misma persona ya se dio sus respuestas. Me utiliza, esto es muy complicado, además sobre todo porque es inconsciente, pero me utiliza a mí o a cualquier otra persona, no lo hace personal porque no es consciente de ese proceso, me utiliza para hablar con ella misma, me utiliza para darse sus propias respuestas. Esto puede ser fuerte, no le intereso, no le interesan mis respuestas, no viene para saber qué opina Marco, viene para confirmar su propio mundo, su propio proceso de relación con la realidad. Por eso dice Hess, la palabra es el camino seguro para las falsas interpretaciones, para hacerlo todo trivial y desolado. Usted no me quiere comprender y tampoco quiere comprenderse a sí misma. Desea recobrar la tranquilidad frente a la advertencia que ha sentido. Si no tienes novia, te quedarás sola, te estás haciendo vieja, entonces eres fea. Me urge tener novio, no sé para qué, no sé con qué sentido, no sé para qué sirve la relación, pero me permite no estar deprimida los domingos en la tarde. Quiere acabar conmigo y con la advertencia, encontrando un rótulo, ay, se me escapó, es que por pensarlo tanto lo olvidé, una definición, pues, una etiqueta, eso pensaba, una etiqueta, encontrando un rótulo o una etiqueta para ubicarme. No quiere saber quién es Marco, quiere saber que es el novio, el marido, el amigo, el hijo, el enemigo, el profesor, el compañero. Pero hasta ahí está bien, te pongo esa etiqueta con respecto a la manera en la que me mueve en tu vida, pero nuestras relaciones no profundizan, no chocan y se enfrentan. Para encontrando un rótulo para ubicarme, va tanteando, busca al delincuente o al enfermo mental en mí. En una palabra, quiere conocer mi ocupación y mi nombre, es decir, lo que me enajena. Pero esto solo aleja de la comprensión, es puro engaño, querida señorita. Es un mal sustituto de la comprensión. No nos comprendemos y de hecho no queremos comprendernos. Queremos acompañar nuestra brutal, nuestra terrible e infantil soledad, satisfecha con tu compañía, a un lado de ti, aunque no sepa quién eres. Es un mal sustituto de la comprensión, es más bien una fuga
frente al deseo de comprender, porque además comprender implica comprometerse, comprender una situación, comprender una injusticia, vocacionalmente, instintivamente, aparecerá la voz de solucionarlo. Dicen los españoles de mojarse, cuando hay que tomar partido, ellos dicen, mójate, mójate con tu opinión, es decir, arriesgate. No, acá no. Acá es, ok, ahí estás, aquí me entretengo, me gasto mi quincena contigo, nos acompañamos, paseamos, hacemos un álbum de fotografías, subimos nuestra maravillosa vida feliz a las redes sociales. ¿Sé quién eres? No. ¿Sabes quién soy? No. ¿Nos importa? No. Brutal, vacío y terrible. Bueno, sin embargo, ese dolor, ese vacío, va a dar el giro para que la ruta espiritual se imponga. Aquella voz anunciaba la verdad, y la verdad significaba alivio, salvación, refugio. Aquella voz se dejaba oír cuando el corazón estaba de acuerdo con el destino. Tremenda frase. La voz se deja oír, la voz de la ruta interior, de la conciencia, del ser, de la divinidad, se va a dejar escuchar cuando el corazón esté de acuerdo con el destino, cuando nuestro sentimiento y nuestra pasión por la vida esté ajustada con lo que estamos produciendo, con lo que estamos accionando en el mundo. No estás con la pareja indicada para ti, sabes que te casaste por conveniencia, por soledad, que ya te aburriste y sigues ahí. No estás en el trabajo que te exprese, estás en el trabajo que te paga las quincenas, estás en el trabajo que te permita cierta dignidad, pero no estás comprometido. Te daría lo mismo tener este hijo que tener otro. Es más, envidias a los hijos de los vecinos porque se portan mejor. No estás comprometido con tu realidad. Entonces estás justamente en ese sentido, en una especie de refugio. No estás satisfecho con tu vida. Hace poquito, hace tres, bueno, no tan poquito, alguien no pedía necesariamente ayuda, pero alguien compartía conmigo el punto de, oye, maestro, fíjate que creo que estoy alejado o alejada, no importa, de lo que la vida me está llamando, de lo que siempre he extrañado. Tus publicaciones en el Facebook más o menos me despertaron a que, cabrón, tú lo has estado intentando y lo has estado siguiendo y ahí vas teniendo tus pequeños logros, pero en realidad sigues cuando menos en esa ruta que tú te has definido, has pagado tus precios, pero ahí estás. Y yo siento que me ha ido muy bien en muchos sentidos. Estoy muy tranquilo, tranquila con este asunto económico, no tengo carencias, no estoy sufriendo demasiado, pero no estoy feliz. Ese es el asunto. Ese destino, esa vida no va a aparecer mientras tu corazón no esté de acuerdo con tu destino, con tu accionar. El destino no es algo determinado, el destino es algo que nosotros elegimos, que nosotros destinamos, que nosotros señalamos, que hemos ido haciendo en la bondad de la vida, en la bondad y libertad de Dios y en el amor y la libertad como dos de sus más amplios, quizás los máximos valores que nos ha regalado. Nos deja la responsabilidad de que nosotros definamos el destino. ¿A dónde quieres ir? Yo lo digo, yo lo decido. Yo, evidentemente, escuchando las pulsaciones, escuchando los latidos de mi corazón. Ok, cuando uno se amaba a sí mismo, que es lo que está relacionado con lo anterior, cuando el corazón estaba de acuerdo con el destino, cuando uno se amaba a sí mismo, estar de acuerdo con mi destino es amarme, es aceptarme incondicionalmente. Bellísimo el proceso. Era la voz de Dios. Cuando yo cumplo con mi destino, porque lo intuyo, porque lo dejo escuchar, porque dejo hablar a mi corazón y lo escucho y además lo pongo al servicio de mi propia vida, esa es la voz de Dios. No es una intuición, no es un asunto de, Vidal, profe, me acabas de despertar después de muchos años ese asunto. No fue el profe Vidal, no fue casualidad, no fue la red social, es la mismísima voz de Dios que te está gritando. Vas a seguir caminando en ese proceso que sabes que aunque te da seguridad, no te tiene feliz, no te tiene saltando de alegría, derramando lágrimas de pasión por la vida que te estás generando. Esa es la voz de Dios. Todos los demás somos sus intérpretes. Era la voz de Dios o la voz del propio yo más íntimo y auténtico. ¿Cuántas veces, en qué cuarto lo tienes atorado? Acá hemos trabajado con, se me escapó el nombre, las mujeres que corren con lobos,
Clarisa Pícola creo que es la autora, y esa es la voz, la tenemos tan encerrada, está en uno de los cuentos, dice la Pícola, está metido en la última puerta del castillo, esa puerta cuyo además está en el sótano, que ya espantan, que hay voces, que es, hasta allá tenemos a nuestro tesoro más importante, evidentemente nos da mucho miedo, porque lo hemos encerrado tanto tiempo que pensamos que una vez que abramos la puerta vamos a tener un monstruo brutal, lleno de venganza, que nos va a devorar. Hace 3 entregas fue La vida y sueño del maestro Pedro Calderón de la Barca, que va a partir de ese proceso. Segismundo, que es enterrado en una torre por el miedo. Y sí, la primera vez que le abren la puerta, pues es un bruto. Él mismo lo dice, un volcán, un Etna hecho. ¡Bum! Una bomba que ha estado ahí guardada. Ok, la voz del propio yo más íntimo y auténtico que estaba más allá de las mentiras, las excusas y las comedias. Ay, es brutal. Es que esas mentiras, lo peor, lo más doloroso, es que tú crees que engañas al mundo, pero sabes que te estás engañando a ti. Tú crees que con las excusas te estás justificando ante los demás, pero la única y el único que se está cancelando con excusas eres tú. Y sabes, tu vida es una comedia, no es auténtica, no tiene sentido, el sentido tuyo, el sentido propio. Y por eso, para ti mismo, para ti misma, resulta absurda. Por eso creo yo que no nos damos la oportunidad de pescarnos en especie de alpinistas, que de pronto uno pide ayuda y dice, oye, me cansé, estoy un poco mareado, perdido, extraviado. Venga, pues sujétate de aquí y te jalo al siguiente nivel. No, 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 yo lo hago, yo estoy bien, yo aquí me refugio, yo aquí los espero, como tú quieras, la respuesta que tú quieres dar, pero sabes que no es lo que quieres hacer. No te estás arriesgando a subir esa montaña, en la cual sin lugar a dudas te rasparás las rodillas, correrás el riesgo de perder la vida incluso. Pero bueno, pues que ahí sigo al buen José Alfredo. Pues si no se trata de perder la vida, coma, comillas, más bien de perder la vida para ganar, ese es el asunto religioso, perder la vida, perder el quién soy, perder el ego para ganar la gloria, para ganar mi historia, para ganar el proceso de mi propia pasión, qué puto sentido tiene. Pero bueno, la verdad es que la vida ahí está esperándote, siempre, siempre, siempre habrá una mano, ahí está una mano que te está diciendo, venga, ya péscate y da el salto. Ay, no, estás lejos. Ay, no, estoy bien. Ay, no, ay, no, ay, no, y no. Ok, sigue ganando la voz de nuestras propias neurosis. Todo lo fundamental vivía dentro de uno mismo. Nadie podía ayudar a otro desde fuera. Fíjate, bueno, pues mi imagen de la mano de afuera realmente está siendo una proyección, un ejemplo, porque en realidad todo el proceso está al interior de nosotros. Con tal de no vivir en guerra consigo mismo, con tal de vivir en el amor y la confianza de sí mismo. Aquí el asunto es que ese amor y esa confianza, normalmente, pues por nuestro mundo neurótico y por nuestra propia estructura, son batallas, no, ni hablar, pues. Y además tiene mucho sentido que sean batallas porque después de la batalla seguramente se valorará mucho más la paz. La paz en ese sentido será un concepto mucho más profundo, mucho más entrañable para nuestros hermanos chilenos, para nuestros hermanos peruanos, para Nicaragua, que para nosotros que ya tenemos también, por otro lado, muy bien, qué bueno, tenemos ya generaciones como la mía propia, que bueno, en lo general, pues, porque también sé que hay muchas comunidades que han sufrido y que siguen sufriendo de manera brutal, pero va, tenemos este asunto como de paz, como este asunto de no conozco el elemento de la guerra, no he estado jamás en medio de un tiroteo. Que, atención, insisto, no lo niego que sigue y que existe en México, pero no es la generalidad y hay generaciones que no las conocemos. Hay otras donde Colombia, el país entero, durante mucho tiempo, gente más joven que yo viene de esa experiencia, viene de la experiencia real de la guerra. Bueno, aquí en este caso ya sabemos que es simbólico, el asunto es la guerra interior. Esas sí son las batallas brutales y sin duda, bueno, pues yo trabajando en la terapia me preguntaba a la psicóloga en este momento cuáles son los valores más importantes para ti. Y destaqué tres. Uno, la paz, ese fue el que primero puse, la paz. El otro era el logro de mí mismo y de mis metas, cualquiera que fueran, siempre y cuando no me robaran la paz.
y el otro la cercanía con la gente que amo, entiéndase la familia y los grandes amigos. Pues el amor cuando aparezca la indicada. Todo lo fundamental vive dentro de uno mismo. Nadie podía ayudar a otro desde afuera con tal de vivir en guerra consigo mismo, ya está, con tal de vivir en el amor y en la confianza de sí mismo. El que superó el miedo no vive más en el mundo. Aquel que supere el miedo neurótico, no vive ya en el mundo, no vive ya en el mundo, sino en Dios, en el reino eterno. Así lo habían enseñado todos los sabios del mundo, Buda y Schopenhauer, Jesús y los griegos. Existía solo una sabiduría, solo una fe, solo una filosofía. Este es el final del camino espiritual, el saber de Dios en nosotros, el saber que Dios está en nosotros, es interior, no es exterior. Y por lo tanto, al ser interior, se ha movido todo el tiempo conmigo. No solo se ha movido, es el motor principal, hubiera dicho Aristóteles en términos filosóficos, pero después Santo Tomás, sin duda alguna, ya en términos religiosos, en términos teológicos, es el motor de la existencia, es el que anima, el ánima del mundo, es esa chispa divina. Y el maestro Jodorowsky diría, no solo es la chispa, eres un ser entero por el cual Dios experimenta lo que quiera experimentar Dios. Somos las yemas de los dedos del mismísimo Dios. Dios toca algo y dice, ¿qué se sentirá? Y en cada una de las yemas del dedo está nuestra personalidad, traduciendo, viviendo, acariciando, pero también quemándose, también ensuciándose, también rasgándose, también a veces cortándose, para la experiencia de Dios que somos nosotros mismos, porque las yemas de mis manos son parte de mi cuerpo. El arte no era sino la contemplación del mundo en el estado de gracia, que es la determinación o el encuentro con la belleza, y de iluminación. El arte revelaba a Dios detrás de cada objeto. El arte hace esa pausa en este mundo ya transparente, en este mundo en el que ya no tenemos distinciones de las cosas, porque en su transparencia se ha vuelto parejo. El arte, diría también Alain de Botton, atraviesa su belleza para que yo me detenga. En la calle, ensimismado, intentando incluso hacer ejercicio, solo corro. Yo incluso lo platiqué aquí el otro día en otra entrega. La pista donde hago ejercicio está muy linda, ya está bastante arreglada. Hay veces que voy 2 veces al día. Mi mamá piensa que voy 2 veces a hacer ejercicio al día, pero en realidad no, en las mañanas voy y hago ejercicio y incluso a veces de manera neurótica hasta medí el tiempo y el kilometraje y hacía mi rutina. Y en las tardes iba a caminar, solo a caminar, y entonces a los árboles, a los pajarillos, a la gente, al piso, a la sombra, a la luz, a las nubes, al frescor del viento delicioso. Son dos experiencias diferentes. Una es todavía reproductiva en términos de la salud y la otra es absolutamente estética. Esa estética me permite detenerme, porque si bien la pista es la misma, mientras voy entretenido o enajenado por el tiempo de mi carrera, me pierdo el mundo. Cuando suspendo esa carrera, cuando suspendo esa necesidad de sacarle un provecho, es entonces que se me aparece la sombra de un árbol, el vuelo de un colibrí, la risa de un niño, la solidaridad. Hay un muchachillo ahí que padece de facultades mentales que es verdaderamente amable, pero además es muy gracioso porque el saludo es un grito. Entonces cruzas frente a él y el chamaco hace, buenas tardes, señor, y es verdaderamente delicioso, es un gran regalo amoroso. Yo creo que en el fondo ha de decir, vienes en la pendeja, despierta, vienes ya ensimismado. Entonces su saludo de buenas tardes es, regresa al mundo y regresa a la belleza de la realidad. Eso hace el arte. Durante un pobre día se había amado a sí mismo, se había sentido unidad y totalidad armónica. Amándose, así había amado en su persona al mundo y a Dios. Brutal, genial, Germán Gess, genial. Deja de estar jodiendo con entregarte al mundo, sacrificarte a la entrega de los demás. Amarte a ti mismo es amar al mundo y amar a Dios. No lo voy a explicar para dejarte la semillita, que más bien que te quedes con la curiosidad y ya si quieres investigarlo, o basta que le hagas un asunto de fe y te entregues a esa posibilidad. Amarse a uno mismo es amar al mundo y amar a Dios. Y por doquier había encontrado amor, seguridad y alegría. No tienes que cambiar al mundo. Cambia tú y el mundo cambia. Cambia tú y el mundo cambia. Entonces, cuando este ser
amándose a sí mismo, encontró que si él se amaba a sí mismo, a su propia persona, amaba al mundo y a Dios, después la realidad le entregó amor, seguridad y alegría. Bellísimo, profundo. Ahora sabía que esa angustia sofocante, esa neurosis, desaparecía solo cuando no se censuraba a sí mismo. Esa neurosis entonces es minusvalor, castigo, sentido de no merecer, duda, angustia por nuestra propia situación. Aparece en todos los ámbitos. No voy a poder ligarme a esa niña, no me va a alcanzar el salario, no lo voy a hacer bien, no tengo experiencia, no tengo los medios, no tengo todavía el bagaje necesario para emprender lo que tú quieras. Al demonio. Si no te censuras a ti mismo, no vas a tener angustia. Si tú crees en ti, si crees en tu valor, la angustia desaparece. Estuve hace años con una chica bellísima físicamente y además, sobre todo, en una parte de su interioridad. Un amor verdaderamente de agradecerse. Pero ella no, ella incluso estoy seguro que no sentía ni siquiera la mitad del amor que yo sentía por ella. No sabía lo que ella era capaz de despertar en mí. Como no lo despertaba para ella misma, entonces se la pasó dudando. Y todo el tiempo de esta relación, sus preguntas siempre fueron a partir de los celos, de la duda, de la angustia, que en el fondo era no soy suficiente para ti. Ojalá fuera más sin creerme incluso que por supuesto que era suficiente y que yo no quería nada más ni nadie más en mi vida que ella, que era, con eso era suficiente, pero sus dudas mataron la relación, sus dudas le dieron vueltas, su duda de ella misma en términos interiores de decir, no, pues como si yo mismo veo tan poco en mí, este güey debe estar borracho, debe estar mal, que dice que ve todo en mí, me está engañando. Y entonces su interioridad y su ego prefirió tener razón y bueno, pues a otro camino, a otro camino, sin duda espiritual, por supuesto que sí. Entonces, ok, ahora sabía que esa sofocante angustia desaparecía solo cuando no se censuraba a sí mismo, cuando no se criticaba y no atormentaba sus heridas. ¿Se das cuenta? Pues por eso la estoy describiendo. Las antiguas heridas. Sabía que todo el dolor, todo lo insensato y lo malo se transformaban en lo contrario en cuanto las consideraba como Dios. Esto es casi teológico. Tiene mucho sentido. Lo que pasa es que somos muy necios y oímos muy mal, estamos sordos. Por eso en la Biblia dice que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. Porque el asunto es, solo déjaselo a Dios, solo regálale tus peores defectos según tú, solo entrégaselo, solo dile, bueno, pues tú los pusiste en mí, venga, ahí te los abandono, ahí te los boto, ahí te los dejo. Y entonces ese asumir esa conciencia nos va a permitir ver otra realidad, nos va a liberar de ese brutal fantasma que hemos creado. Pero atención con lo que dije, ese brutal fantasma que hemos creado. Decía hace muchos años alguien, le decía a uno de mis primos, sonaba algo en la recámara, un ruido en el patio, y decía, ya, papá, sonó algo en la recámara, sonó algo en el patio, y mi tío le decía, ya sabes qué tienes que hacer. Y entonces yo en la duda preguntaba, ¿qué es lo que hay que hacer? Taparse con las cobijas, irse al cuarto, llamar a la policía, y decía mi primo, nada, ir a ver qué es. Y fue bien interesante, me encantaba ir a esa casa porque sí, sonaba cualquier cosa y entonces era ir a ver. Entonces sonaba algo en la recámara, íbamos y abríamos el closet. Evidentemente jamás encontramos nada. Tampoco nos dieron una explicación si la madera se dilataba y sonaba, etcétera, nada. Era una gran lección. Ve y enfrenta tu miedo. Y una vez que enfrentes tu miedo, como mi experiencia con ellos, y en realidad toda la vida, jamás he encontrado nada. En este. Ay, 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 Alicia, no, 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 el otro clásico americano del viaje clásico, clásico de los americanos. No es que doy otra vez con Alicia, esta niña que choca sus, que choca sus taloncitos porque se encuentra sus zapatillas maravillosas, el hombre de hojalata, el león, van a enfrentar al gran Dios, a su propio temor y no me acuerdo, creo que es el león que experimenta, ve una sombra en la pared de un hombre imponente y brutal y él se angustia y se espanta muchísimo y cuando puede ver en realidad se da cuenta que es un enano, que es un tipo, un enano, que si no se presenta bajo ese efecto, la verdad es que no causaría el menor temor.
Esa es una gran representación de nuestros temores interiores y de nuestros miedos. Últimos dos. Todo era tan sencillo, todo era tan maravillosamente fácil, ya no existían más abismos ni dificultades. El secreto residía en dejarse caer. Esa idea iluminó su ser como conclusión de toda su vida. Dejarse caer fue la conclusión del resto de sus días. Fluye, diríamos ahorita, pero no solo es un término verbal, debe tener coherencia existencial. Dejarse caer cuando uno se abandonaba, entregándose, renunciando a todo apoyo y sostén. Ese es el riesgo maravilloso, para escuchar solamente la voz de su propio corazón. Todo estaba ganado. Ya no existían el miedo y el peligro. No es la condición vital en la que te ves, es el miedo y el peligro. Si le tienes miedo y peligro a tu vida, lo vas a seguir teniendo cuando vivas con 20 guaruras y en casas con alarmas y con patrullas afuera de tu casa. Lo vas a seguir teniendo. Eh, Benditos tiempos. Alguna vez en mi casa, claro, bueno, servía mucho porque cuando alguien iba a mi casa y yo no estaba, le decía, basta con que le digas a un vecino que vas a mi casa, toca la puerta y después, o sea, te abrirán y llegas a la puerta de mi departamento y toca la puerta, simula tantito y después empujas fuerte y se abre. Me dice, güey, ¿no te da miedo que te roben? Le digo, la verdad es que en mi bendita pobreza de ese tiempo, pues me podrían llegar a robar vasos y cucharas y una caja de cereal. No pasaba nada. Sin embargo, daba esa sensación, incluso para mi propia vida, de absoluta libertad. Entonces no está en lo que tengas para protegerte. ¿Por qué? Porque no existe. Cada vez pedirás más guardias. Mientras más tengas, decía Facundo Cabral, una mano ocupada es una mano perdida. Entonces, dice Gestia, todo estaba ganado, ya no existía el miedo y el peligro porque estoy entregado a todas las experiencias que la vida me regale. Había alcanzado lo único grande, el único valor posible, dejarse caer. Eso vamos a usarlo como mantra. Déjate caer, déjate caer. No hubiera sido necesario caer en el agua y en la muerte. Lo mismo hubiera podido dejarse caer en la vida, pero no interesaba, no era importante. Viviría, regresaría, y entonces no le haría falta suicidarse, ni andar por extravagantes rodeos, ni pasar por penosas y crueles locuras, todas evidentemente interiores, pues había superado el miedo. Bellísimo, bellísimo, sin duda alguna. Ojalá que mis palabras se cuelen a tu corazón, porque ahí es donde tengo la intención de que lleguen, para que esta charla cobre ese sentido. No es un proceso mental, te lo explico para que el ego te deje tantito en paz y por ahí lo distraigas. Pero estas palabras son de alma a alma, son de corazón a corazón. Vienen, y además es lo bellísimo de la literatura, vienen de un alemán del siglo, de inicios del siglo XX, un tipo que sin duda la pasó muy rudo, que tuvo una gran decepción en muchos de los sentidos, pues le tocó ver una humanidad en dos guerras mundiales terrible, y que sin embargo nos entrega este proceso, pues como su final del maravilloso Demian de Hermann Hesse, que sana la parte femenina y se entregan a la experiencia. Se requería valor dejarse caer a la mitad de dos guerras mundiales. Bueno, pues para esas dos guerras mundiales de tu cabeza, para esas dos guerras mundiales a las cuales les estás llamando tus traumas infantiles y tu situación actual, y déjate caer en las manos de la divinidad, déjate caer en las manos de Dios y el premio será superar el miedo. Bueno, pues además le voy a poner esta dedicatoria, espero que sepas a quién me estoy refiriendo para que ese ganchito que lanzaste para decir, oye, Vidal, pues échame la mano, Marco, ayúdame, y que después simplemente pasó. Ojalá hoy que mis palabras y mi corazón toquen el tuyo para que la posibilidad sea déjate caer para que sueltes y superes el miedo. Marco Vidal, estoy para servirte y estamos en Master Vidal en YouTube. Chao.